Voy a enloquecer. Tienes que ser paciente. Lo lograremos. La frase favorita de Daria. ¿Mm? Lo lograremos. Es cierto. Íbamos algo tarde al aeropuerto. Había atascos y estábamos nerviosos, pero ella dijo, calma, papá, lo lograremos. Sí, tomaste un desvío y llegamos. Y cuando tenías apendicitis. Ya tenías peritonitis. Los médicos no tenían nada de esperanza. Ella se sentó, tomó mi mano y me apretó fuerte. Calma, papá, lo lograremos. Sí, también sentí que alguien me tomaba de la mano y no me dejaba ir. Escucha. ¿Crees que está bien quedarnos aquí acostados? Deberíamos dejarnos ver. ¿Cómo? Presta atención. Si mostramos pasión, ellos jamás pondrán en duda nuestra relación. Ni lo pienses. No sabes cómo. ¿Lo olvidé? Claro que sé. Claro que no. No tienes idea. De hecho, he aprendido. No necesito aprender, ya lo sé. ¿En serio? ¡Ja! Demuéstralo. Muy bien. ¿Pero qué estás haciendo? Gleb, ¿oíste? Vaya, cuánta pasión. Pensé que había algo raro entre ellos. Yo te vi subir al taxi. Lo entiendo todo. El trabajo, todo eso. Pero así estaré más tranquila. ¿Entre quién? Gleb, entre los directores de la empresa. Ellos actúan extraño. Siempre ves conspiraciones. Gleb. Gleb. Creo que hay alguien en la habitación de al lado. Gleb. Gleb, hay un ladrón. ¡Suéltalo! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Déjenlo! ¡Suéltenlo! ¿Estás segura? Sí, es mi hermano. ¿Hermano? Sí, así es, hermano. Primo. Sí, yo soy su hermano. Deme el violín. Tengo un ensayo mañana. Disculpe, ¿por qué gritaban? Mila, ¿no te habías ido en taxi? Lo hizo, pero volvió con su hermano. Perdón, quise decir con su esposo. Ella es así. A donde va su esposo, ella va. Solo lo sigue. No entiendo. Bueno, no es difícil. El ama de llaves, Mila, es la esposa del hermano de Olga, ¿verdad? ¿No es así? ¿Cómo te llamas? Yakov. Ah, Yakov. Tienes suerte, Yakov. Para el jefe. Solo en su región. Las ventas del último trimestre bajaron un 3%. Publicidad, de pie. Señora Olga, explique la mala promoción de los productos. Señor Gleb, la promoción de la marca Pingüinito del año pasado recibió el premio Descubrimiento del Año en la mayor exposición regional. Y si tomamos las estadísticas de 2 años, el 3% es solo un descenso estacional. Le recuerdo que el año pasado fue el 6.5%. Si tomamos el año hasta la fecha, de hecho mostramos un crecimiento. Sí. Sentados. Señor Dimitri, intento explicarle a su esposa que... Claro que sí, yo intenté explicárselo. Incluso tuve la idea de introducir un video viral para estimular la demanda estacional.
Pero Olga piensa que esos son métodos muy sucios. Y con razón. Somos una empresa seria, no un espectáculo. La señora Olga no lo acepta. Hace tiempo Ella no que... quiere enfrentarse a la verdad. A pesar de las estadísticas anuales, por favor, el 3% es una disminución grave. Debería hacerse algo al respecto. Traidor. Atención. Escuchen. Por eso elijo a parejas para dirigir, no a cualquiera. Para evitar desacuerdos. Esposo y esposa, ¿sí? Un demonio. Sí. Ustedes son dos demonios luchando por la manta. ¿Quién encendió el fuego por la noche? Las paredes se movían. No, en serio. Vaya, vaya, señores. ¡Qué vergüenza! Es vergonzoso tener tales ventas con tales noches. Muy bien. Hay que amar a su patria. Vamos al supermercado y revisaremos la mercancía en detalle. Pueden retirarse ustedes conmigo. Sí, señor. Vaya. No entiendo. ¿Qué quiere decir que las paredes temblaban? Yakov, ¿qué te sucedió? Perdona, Román, de arriba. No, Yakov, tuvo que sucederte algo. Te prometo que esta noche estaré muy bien. No, no lo estarás. ¿Por qué? Porque yo también fui joven, Yakov. ¿Tu esposa te engañó? ¿Por qué dices eso? Te tiemblan las manos, estás triste y tu ritmo desapareció. El ritmo es lo primero que se pierde cuando te engañan, entiéndelo. Lo sé, yo lo sé muy bien. No, yo solo... ¿Le engañaste? No, no puedo creerlo. No. ¡No! ¡Estoy involucrado en una mentira! Escucha, es que Olga debe vivir por unos días con su ex esposo. La van a despedir. Ahora se supone que soy el esposo de una tal Mila. Esto es tan absurdo. ¿Y lo aceptaste? ¿Qué otra cosa podía hacer? Intenté disuadirla, pero se enfadó mucho. Creyó que no confiaba en ella. Ahora están allí juntos, en la casa de campo. Y yo no sé qué están haciendo. Cálmate. Si sucede algo, era inevitable. ¿Cómo puedes decir eso, Román? Ahora voy a ir y diré todo, toda la verdad. No te apresures. Lo haré. Bebe un poco de valeriana. No, mejor tengo unas píldoras muy buenas para ti. Esta noche estarás como nuevo. Era de esperar. ¡Lo sabía! Sabía que tu esposa no iría por tu traje de concierto a la lavandería. Hola, mamá. ¿Cómo está, señora Dora? Hola, señor Román. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Criar a un niño, a mi niño, para que una bruja lo tome y se lo coma a pedazos. Vampira. No cocina, ni limpia, ni cuida de su salud. Mamá. Mamá, ¿qué? De no ser por mí estarías en cuidados intensivos. O tal vez lisiado. ¿Pero por qué lisiado? Porque necesitas que te cuiden. Eres un genio, solo piensas en música. Y ella se suponía que iría por su traje esta mañana. No lo hizo. De no ser por mí, tocarías en calzoncillos. Mamá. Basta. Me voy al campo. Hoy tomaré aire fresco. Cuidaré mis plantas y podré seguir adelante. Mamá. ¿Qué? No vayas al campo. Hay un aviso de tormenta. Va a granizar y habrá vientos muy fuertes. ¿Granizo? Sí. Destruirá mis dalias. Debo cubrirlas. Mamá. Mamá. Cielos, Román, ¿qué es lo que hiciste? Yakov tenía buenas intenciones. No entiendo.
Santo cielo. Lo siento. ¿Qué haces aquí? Solo limpio. Mi esposo trabaja. ¿Qué esposo? Yakov es violinista. ¿Qué sucede? Oye, ¿qué haces? Déjalo allí. Devuélvelo. Escúchame. ¡Ayuda! ¡Devuélvelo! 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 Oye, oye. ¿Qué diablos hiciste, idiota? ¿Nikolai? ¿Nikolai? Cariño, vamos. Despierta. Al fin se va mañana. Creo que lo logramos. Sí, solo espero que no quieran ir al almacén. Sidorov dejó caer los estantes. Tomará una semana ordenar. Y bien, ¿vamos al almacén? ¿Qué sucede? ¿Y su entusiasmo? Sí, claro, al almacén. Sí, por supuesto, con mucho gusto, señor. Dime. Aborten. Vamos a la policía. Asesinado. Nikolai, mi querido. Hola. Fyodorov, esto es una pesadilla. Ya Yo veo. estaba caminando y ella gritó ayuda. Debiste ignorarla. No sabía que ellos eran pareja. Yo no le hice nada. Él me empujó, aparté mi bolsa y su cabeza cayó como muerto. Él solo. ¡Él solo! ¡Ella lo empujó! Y luego lo golpeó, lo pateó. ¡Soy testigo! Soy una tonta, ¿no? Escuchen, ¿no podemos resolver esto amistosamente? Asesinaron a mi esposo y ahora intentan sobornarme. Quieren que me quede callada. Los demandaré. Irás a la cárcel. ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas donde no te llaman? No lo haré más, de verdad. Fyodorov, no lo volveré a hacer, Siéntate. lo juro. ¡Quédate allí! Dmitri, tendremos que quedarnos por tiempo indefinido. Sí, claro. Hay que confesarle todo. Cobarde. ¿Qué dijiste? A diferencia de ti, yo no perderé este trabajo. ¿Dónde encontraré otro? Eso es una locura, nos descubrirán. Lo lograremos. Me las van a pagar. ¿Oyeron? ¿Qué tiene? No lo sé. Le dije que era tu esposa y ella solo... ¿No pensaste en algo mejor? Tal vez, no lo sé. No importa. Mamá, despierta. Mamá. ¿Mamá? ¿Ella es mi suegra? Basta. Por favor, sal de aquí. Llamo a una ambulancia. ¡Sal ahora! Mamá. ¿Me oyes? Gracias a Dios. Yakov. Tuve un sueño espantoso. Todo está bien. Tuve una alucinación. Entré a la casa y vi a Mila, la de la página de citas, limpiando el suelo. ¡Qué terrible! ¿Qué página de citas? Me registré en el sitio. Mamá, ¿por qué? Lo siento. Te buscaba una novia. Teóricamente. No puedo verte vivir con Olga. Mamá. A mí me gustó más Mila que el resto. ¿Qué es eso? No lo sé, unos calmantes. Román me los dio. Dámelos. Hijo mío, voy a morir.
Alucinar nunca es bueno. Mamá, deja de decir tonterías. Gleb, me interrogaron como si yo fuese una especie de criminal. Eso es lo que eres. Mira a quién golpeaste. Muy gracioso, Gleb. Señor Gleb, un momento. Quería confesarle algo. Que estamos muy contentos de que no se vayan a ninguna parte. Lo que Olga quiso decir es que lo sentimos. Eso no importa en estos momentos. Cariño, ¿tú me salvarás? Cariño, lo siento mucho. Prefiero que vayas a prisión. Vámonos de aquí. Qué extraño. Creo que no estoy tan mal. ¿Sí? No lo parece. Gracias, qué amable. Lo siento. Oye, ¿y si te vas de vacaciones? ¿La tía Paula te quiere en Israel? ¿Y tú cómo sobrevivirás sin mí? Mamá, soy un hombre adulto. Tú no eres más que un músico. Gracias. Sabes que lo digo en el buen sentido, cariño. ¿Sabes? Creo que es buena idea. Revisaré mi salud, cambiaré el ambiente. Podrás hacerlo sin mí. ¿No es así? Sí, mamá. Lo prometo. Cariño, con esa tensión tendré que internarte. ¿Sabes? Siento algo entre ellos. Una conexión. Estuvieron juntos por 20 años. Esa afinidad no desaparece. Pero no puedo explicarlo. Es algo extraño. No hay nada entre ellos, pero siento que algo tienen. Bebe. Y luego está el violinista. Tenías que verlo, todo un idiota, con un nombre tonto, Yakov. ¿El violinista? ¿Cuál es su apellido? Era algo como Grankovsky o Bankowski. Por Dios, ¿Yakov Bankowski es tu esposo? No te confundas. Mi esposo es Dmitri Stepanov. Me encanta Bankowski. Es un genio. Sabes, si yo fuese tú, las cosas que haría. Dime qué cosas harías en mi lugar. No perdería el tiempo en lo absoluto. Tú misma dijiste que Dmitri tenía una especie de conexión. Pero qué interesante. Dios, todos están locos, incluyendo mi hermana. 13, 14, 15, 16, 17 y Caterina nunca volvió. ¿Podrías no burlarte de mí, por 19, favor? 20. Es una broma. Puedo llevarte a Moscú. 21, 22, ¡No quiero! 23, 24. No, Eso. me dejaré chantajear por ti ni por nadie más. Escuchen esto. La esposa del presidente de la empresa Familia Amiga golpeó a un empleado solo por haberla empujado accidentalmente. Dios. Tiene 1000 comentarios. No vayas a leerlos todos. No. No los pienso leer. Pero sí pienso ir con ese empleado. Él debe odiar a su clase, así que nos vestiremos sencillos, hablaremos con él, a ver qué sucede. Olga, muchas gracias. No sé cómo darte las gracias. Estoy en contra. Pues claro, es más fácil vender la casa. Por favor, no te metas donde no te llaman. ¡No grites!
es para usted, señor Bankowski. Escúchame, ¿cuántas tomaste? ¿Cuántas píldoras tomaste? Todas. Ya tuve suficiente de esta gran tontería. Estoy bien. Todos van a pensar que estás ebrio. ¿Ebrio? Estoy como nuevo. Vayamos al hospital ahora. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Está Nikolai? Queremos verlo. Adelante. Nikolai. Buen apetito. ¿Cómo está? Buen apetito. Yo soy Olga. Y él es Dimitri, mi... Esposo. Sí. ¿Qué quieren? Con esto creo que hablaremos mejor. Para usted. No bebemos. ¿No es así? Odio el alcohol desde niño. De acuerdo. De igual manera, nos gustaría hablar con usted, así que... ¿podemos sentarnos? Bien. Sucede que al hombre al que usted denunció es una encantadora persona, en verdad. Y su esposa también. El señor Gleb lamenta mucho lo ocurrido y está dispuesto a compensarlo. Pero la cantidad que pide es algo... Esa suma se sale un poco Creemos que es demasiado. Sí. ¿Oíste? No les gusta la suma. ¿Quiénes son ustedes? Trabajamos con el señor Gleb y sabemos muy bien que incluso para él, siendo rico, eso es Así mucho es dinero. mucho dinero. Tiene otros gastos. La empresa está al borde de la ruina. El mercado cambia Y nos gustaría ofrecerle una cantidad que es más lograble. Espero que acepte. Es esta. Aquí Revísela. tiene. Yo los conozco. Ambos son policías. ¿Ambos? Pero se cambiaron de ropa. Ahora lucen más sencillos. Decidieron jugar con nosotros a su beneficio. Ambos Esto salgan no es de mi lo que casa queríamos. ahora. Nuestra intención Fuera no de mi es casa. hacer- No los Nosotros quiero ahora ver esta es por mi aquí. botella. Para acordar un No precio que aceptamos todos sus salieron truculentos por No nos haga daño. Nuestro plan falló miserablemente. No se puede negociar con ellos. Sí. Quita tu mano. Seguro. Me acostumbré a fingir amor. Creo que aquí solía haber abedules. ¿Estaban por allí? Sí. Ahora solamente veo casas. Me golpeaste con tu bicicleta. Eso es cierto. Yo me dirigía hacia allá. Sí, nunca fuiste bueno girando. Sabes muy bien que eso no es cierto. Tenías las agujetas desatadas y estaba pensando si decírtelo o no. Me golpeaste fuerte ese día. Me lastimé las rodillas. Sí, pero quería ayudarte. Me llevaste a casa para curarme, pero lo hiciste terrible. Sí, recuerdo que desinfecté la herida con vodka y gritaste tanto que tu papá dijo, ¿qué demonios hacen? ¿Por qué me recuerdas eso? Pero si fuiste tú quien empezó. ¿Yo empecé? ¿Por qué estaba la puerta abierta? Tranquila, Yakov se durmió en el concierto. Dios santo.
No se preocupe, tocábamos algo de Brahms, el público lo amó. Llamaré a un doctor de inmediato. Bien, no iré a ninguna parte. Yakov me necesita. Escúcheme, Yakov está cansado. Cuando despierte estará como nuevo. Puede irse. Oh, este color le sienta muy bien. No es momento para eso. Sí, me disculpo. Pero escúcheme, su hijo necesita estar sin usted. No será por mucho, pero en serio lo necesita. Él estará bien. Le doy mi palabra de amigo. Mamá. Ve a Israel. Olga, ¿qué sucedió? Bueno, nada hasta ahora. Es por ahora, pero pensaremos en algo. No se preocupen. Nos quedaremos con ustedes hasta que todo se resuelva. ¿Cuánto tardará? Oye, no lo sé. Bien. Tenemos una hija que estudia en Moscú y compartimos un negocio que adoramos. Son Sí, hay ustedes. cosas que unen más que el matrimonio. No miren eso, en serio, es terrible. ¿De qué hablas? Enciéndelo. Un pasado común y cientos de personas que dependen de nosotros. Sí. ¿No, Olga? Sí. No, en serio. Les pido que por favor no vean eso. Nos avergüenza mucho. ¿Avergonzados? Lucen genial en la televisión. Aunque la iluminación no es la... Enciéndelo. ¿Qué consejo tienen para los matrimonios que siguen juntos? ¿Cómo mantener vivo el amor? ¿Mantener vivo el amor? No, hablo en serio. No me veo bien allí. Ese día me maquillaron de forma terrible. Parecía un payaso. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa que deben mantener vivo el amor? ¿Y ahora qué? ¿Qué sucedió? Los cortes de luz son normales. No creo que sea normal. Sí, aquí sucede todo el tiempo. Es lo peor. Es terrible. Bien. Vamos, cariño, demos un paseo. ¿A dónde vamos? Solo salgamos a ver la naturaleza. No quiero estar aquí sin hacer nada. Ven, vamos. No se preocupen, ya venimos. No sé qué vamos a hacer con ese tema. De no haber apagado la luz, no sé qué hubieses dicho. Gracias por eso.